Bien, amigos, continuamos con el día y ahora nos place recibir y dar las gracias porque nos recibe también en su casa a la doctora Sergia Elena Mejía, la candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Sergia Elena, un gusto saludarte. Muy buenos días, Uchi, buenos días, Amelia. Un placer para mí poder compartir con ustedes en esta mañana. Bueno, es algo creo que inédito el hecho de que tengamos tres candidatas a la vicepresidencia. Y en ese sentido, hemos visto, o todo el mundo ha visto, que desde que te anunciaron como precandidata de la Fuerza del Pueblo acompañando la candidatura de Leonel Fernández, inmediatamente comenzaste a tirarle al cuello a la vicepresidenta y candidata vicepresidencial del PLD, la doctora Margarita Cedeño. Naturalmente, eso le da a mucha gente la idea de que el crecimiento de la Fuerza del Pueblo tiene posibilidades sustrayéndole, restándole seguidores al Partido de la Liberación Dominicana, donde ha estado la base de apoyo de Leonel Fernández. ¿Tú piensas que tus políticas así, dinámicas y a veces ingeniosas también, ¿no? ¿Tú crees que has logrado ese propósito de atraer PLDistas? Mira, Uchi, la verdad que no ha sido mi intención tirarle a cuello a nadie, por supuesto que no, mucho menos a doña Margarita, que es la esposa de mi candidato presidencial, del doctor Leonel Fernández Reina. Ahora, no podemos sustraernos de la idea de que el presidente Leonel Fernández hasta hace apenas 6 meses era el presidente y líder del Partido de la Liberación Dominicana y que es cierto que gran parte de lo que son sus seguidores, de lo que son las personas que lo han acompañado durante toda su trayectoria política, bueno, pues está o estaban en el Partido de la Liberación Dominicana. Y hoy en día nuestro posicionamiento en el electorado, que las encuestas nos colocan alrededor de entre un 26 y un 32%, ahí suben, ahí bajan, bueno, pues se nutre en gran parte de esa militancia que toda la vida lo acompañó a través del Partido de la Liberación Dominicana, aún sin nosotros proponérnoslos, realmente las bases del Partido de la Liberación Dominicana, la dirigencia media, acompaña al presidente Fernández. Muchos lo hacen físicamente, renuncian del Partido de la Liberación Dominicana y van y se juramentan en la Fuerza del Pueblo, otros lo acompañan de manera no presencial, pero sí le dan su apoyo y eso lo vamos a poder verificar el próximo 5 de julio, el día de las elecciones. Y así lo hemos visto en las encuestas, el que el presidente Fernández y nosotros podamos haber superado al candidato del partido de gobierno, pues obviamente se debe en gran medida a la vinculación del presidente Fernández con las bases del PLD y con la dirigencia media, pero también, por supuesto, a las deficiencias del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a las deficiencias intelectuales que no ha podido, vamos a decir que ha mostrado deficiencias intelectuales porque no ha podido demostrar eficiencia, no ha podido demostrar capacidad, porque no se ha presentado ante la opinión pública a debatir con ustedes aquí en este programa o en cualquier otro, sus ideas, sus propuestas, y por supuesto, también ayuda y es un elemento importante en el posicionamiento nuestro que ese es un candidato, el candidato del PLD es producto de un invento de último minuto del presidente Danilo Medina como una forma de preservar su liderazgo a lo interno de esa organización. Sergio Elena, el Partido Reformista Social Cristiano, fuerza a la que usted ha estado vinculada a lo largo de los años,
ha estado moviéndose desde la muerte de Balaguer. Digamos que hay cierta coherencia en que apoyan ahora a Leonel Fernández, pero se sale del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana ahora cuando estaba al frente Danilo Medina, se muestra como una fuerza cercana a otros partidos o intenta mostrarse cercano a otras fuerzas opositoras muy distintas a las que digamos que se acercan a los ideales del propio Partido Reformista. Deciden apoyar a Leonel Fernández en vez de apoyar quizás a candidatos o posibles candidatos internos dentro del Partido Reformista que han intentado lograr un liderazgo. ¿Por qué apostar nuevamente a Leonel Fernández, que ya ha demostrado lo que ha hecho a través de su gobierno, pero que también tiene una tasa de rechazo importante, ha tenido sus pros y sus contras? ¿Por qué irse con Leonel Fernández y no apostar a algo nuevo desde la misma organización política que ustedes representan? Sí, mira, durante los últimos 4 años, a partir del año 2016, el Partido Reformista Social Cristiano, es bueno que lo recuerden, libró una lucha interna que realmente nos afectó mucho para poder lograr ese propósito. No olviden que tuvimos que enfrentar a un grupo que se había desprendido del Partido Reformista Social Cristiano y estaba haciendo y sigue haciendo causa común con el gobierno del presidente Danilo Medina. Eso no nos permitió poder concretizar lo que eran nuestros planes de presentar nuestra propia candidatura. Ahora, inmediatamente sucede el desprendimiento del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, coloca a Leonel Fernández en otro lugar, yo diría que en el lugar correcto de la historia en estos momentos. Con la partida del presidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, se ha podido garantizar un equilibrio dentro de los poderes del Estado. Fíjate cómo el 15 de marzo, cuando participamos en las elecciones municipales, logramos que el Partido de la Liberación Dominicana perdiera 49 ayuntamientos, y inmediatamente se pasa el presidente Fernández a conformar este bloque, que es un bloque de oposición en el que nosotros estamos, el Partido Reformista. Se concretiza una gran alianza congresual en la que vamos más de 12 organizaciones políticas de oposición, incluyendo el bloque de partidos que encabeza el presidente Leonel Fernández, el que está el Partido Reformista, la Fuerza del Pueblo y otros, y el bloque de partidos que encabeza el Partido Revolucionario Moderno con su candidato Luis Abinader. Entonces, esa alianza, esa concertación es lo que permite que el país pueda retornar a tener un equilibrio real en el Congreso, porque hoy, en las encuestas que todos estamos manejando, podemos comprobar que ese bloque de oposición, que no está conformado por un solo partido, sino por 12 partidos y incluso con 2 bloques que llevan candidatos presidenciales diferentes. Y creo que en algunos partidos también tienen otro tercer candidato. Hoy en las encuestas parece que estamos encabezando para los candidatos a senadores en prácticamente 22 provincias de 24. Entonces, realmente el paso que da el presidente Fernández en el año 2019, luego de aquellas primarias fraudulentas, manipuladas, en las cuales se aplicó el famoso voto automatizado, que finalmente terminó con interrumpir, suspender unas elecciones nacionales, municipales en el país, algo que nunca se había visto. Bueno, ese Leonel Fernández realmente captó la atención y el apoyo del Partido Reformista Social Cristiano, del cual yo soy parte. Y no podemos olvidar que, si bien es cierto que el presidente Fernández, como tú dices, gobernó durante 12 años y puede haber tenido su sombra, pero también tuvo muchas luces, porque durante los últimos 40 años, podemos decir, la República Dominicana ha transitado por un camino de avance. Hemos podido lograr grandes avances.
tenemos deudas pendientes, lo sé, tenemos grandes deudas pendientes, pero hemos logrado altos niveles de crecimiento. Y dentro de ese grupo de presidentes que ha logrado esos avances está Leonel Fernández. No nos olvidemos también del papel de Leonel Fernández durante los grandes momentos de crisis de la República Dominicana, cuando heredó la crisis financiera de la República Dominicana del año 2004, de la quiebra de tres de los principales bancos. Pero también, Sergia, también dejó al país con una gran deuda en el año 2012. No podemos olvidar que este país tuvo que hacer una reforma fiscal en el 12 y nunca hubo responsables del déficit fiscal extraordinario e histórico con el que Leonel Fernández dejó al país en ese último periodo de gobierno. ¿Cuáles son los niveles de confianza que puede tener la población en una nueva administración de una persona que ya ha comprobado qué puede y qué no puede hacer? Sí, mira, Amelia, durante estos días que nos ha tocado, ¿verdad?, conversar y trabajar con el presidente Fernández, eso ha sido uno de los puntos que hemos tratado. Y cuando lo hemos cuestionado sobre la situación que generó aquel déficit del año 2012, él no solamente a nosotros, sino que lo ha explicado públicamente. Él ha explicado en detalle cuál es el origen. No olvidemos nunca que el presidente Leonel Fernández le correspondió manejar aquella crisis financiera internacional de grandes dimensiones para el mundo, aquella gran depresión del año 2008, con la quiebra del sector financiero en Estados Unidos, del banco Lehman Brothers, que eso generó una situación de recesión, no solamente en América, sino también en Europa, en Asia y en todo el mundo. ¿Cuál fue la receta en esos momentos de los organismos multilaterales para hacer frente a esa crisis que en un momento nos generó una recesión en la República Dominicana durante el año 2009? Bueno, pues el incremento en el nivel de gastos. Ese plan, ¿verdad?, mediante el cual el Fondo Monetario Internacional le entrega al gobierno dominicano 1.500 millones de dólares para gastar, pero no para gastar porque eso era lo que ellos querían, sino porque lo que mandaba la economía en esos momentos para recalentarla. ¿Y a dónde llevó ese recalentamiento? ¿A dónde llevó el aumento del gasto? A poder tener un crecimiento en el año 2011 y 2012 por encima del 11%. Entonces, hay situaciones. Sergio Elena. Perdón, sí, Uchi, te escucho. Te escucho, sí, la guillotina del tiempo amenaza cortarnos la cabeza. Y quiero volver al hecho de que hay 3 candidatas vicepresidenciales que, por cierto, cosa extraña, que candidaturas presidenciales están aportando bastante a sus respectivos candidatos presidenciales. En los 3 casos se ven como 3 candidatas potentes. Sin embargo, en la competencia, la candidata del partido oficial, aparte de vicepresidenta actual, tiene funciones específicas en el Estado, manejando nada menos que el gabinete social, las ayudas que le llegan a la gente en una campaña electoral. De ganar, si ustedes ganaran, ¿tú pedirías que te den funciones específicas, por ejemplo, como las de dirigir el gabinete social? Mira, lo del gabinete social, por supuesto, va a depender de que el presidente Leonel Fernández entienda que esas son las atribuciones que me van a corresponder. Ahora, sí pueden tener por seguro que voy a tener funciones adicionales a las que me corresponden constitucionalmente, porque constitucionalmente hoy en día la vicepresidenta solamente está para suplir, en ausencia del presidente, suplir al presidente, pero no ha sido así tradicionalmente. Desde los años del presidente Balaguer,
Todos recordemos cuando el ingeniero Carlos Morales Troncoso fuera, además de vicepresidente, era canciller de la República. Doña Milagros, además de vicepresidenta, fue ministra de Educación. Y en el caso de Rafael Alburquerque, además de vicepresidente, se llevaba el gabinete social, algo que ha continuado la vicepresidenta actual. Entonces, si me correspondiera manejar el gabinete social, pues lo haría con muchísimo gusto, y creo que es algo que requiere en estos momentos de mucho más aporte, sobre todo en estos momentos de crisis, esto es una crisis que no termina el 16 de agosto, esto es una crisis que va a continuar lamentablemente, porque depende de factores externos, ¿verdad? De esta gran recesión en la que va a continuar no solamente la República Dominicana, sino el mundo. Estamos hablando de una crisis global. Entonces, de ser mis atribuciones, trabajar desde el gabinete social, pues eso me va a dar la oportunidad, claro, de poder aportar a mi género, a la mujer. Hoy en día la mujer dominicana, la madre soltera, necesita no solamente de orientación, necesita de apoyo, de apoyo para continuar sus estudios, para prepararse, de apoyo para poder darle la educación a sus hijos que requiere y con lo que toda mujer sueña. Desde el gabinete social podemos ayudar a las personas discapacitadas, podemos ayudar a los de la tercera edad, a la infancia, a la primera infancia. Entonces, son muchas las tareas que se pueden desarrollar desde esas funciones, pero no quiero yo circunscribirme solamente a que esas sean mis atribuciones, sino lo que decida el presidente Fernández. Sí, Amelia, te escucho. Me gustaría, en la medida de lo posible, bastante breve, que nos precise si usted entiende que en este contexto de la crisis que tenemos, el hecho de que la vicepresidenta tenga un alto nivel de exposición por su condición de ser quien administra el gabinete social, si eso tiene un impacto en la competencia política, sobre todo entre las candidaturas vicepresidenciales, y si nos puede decir cuáles serían los principales aportes suyos a esa candidatura de la Fuerza del Pueblo. Lo más breve posible, por favor. Mira, realmente impacto porque ella sea la jefa del gabinete social no lo está teniendo, porque si lo estuviera teniendo, pues obviamente se estuviera reflejando en las encuestas, y las encuestas dicen todo lo contrario. Lo que sí ya hemos dicho y lo repetimos aquí es que la campaña del candidato oficialista ha querido utilizar a la candidata vicepresidencial para opacar o para tapar lo que son las deficiencias de ese candidato. Y en todo momento yo he estado reclamando, y desde aquí lo reitero, que ya está bueno de que estemos haciéndole el juego a las gonzaladas, como le ha llamado el pueblo, a la situación de querer pintar o de que aparezca el candidato que no sabe sumar, o que no sabe dónde está el municipio de San Juan, que si es en Elías Piña. No, vamos a exigir a esa campaña, a la campaña del gobierno, vamos a exigirle que su candidato les explique al país ese crecimiento descomunal que han tenido sus empresas durante los 8 años en que él ha sido ministro de Obras Públicas, ese crecimiento exponencial, ahora que está tan de moda esa palabra, que ha tenido su patrimonio, como muestran sus declaraciones juradas. La verdad que ese debe de ser el centro del debate en estos momentos, y no las candidatas vicepresidenciales, y no si el candidato sabe sumar o sabe restar. Es que de dónde ha salido ese crecimiento exponencial del candidato del PLD. Estamos hablando del candidato del partido oficialista, de un hombre que fue 8 años ministro de Obras Públicas, una de las carteras que maneja más dinero en el Estado. Y hoy en día quiere presentar como el salvaguarda del pueblo dominicano, con una cantidad de aviones que valorado en casi 5.000 millones de pesos, y que nadie sabe de dónde salieron. Entonces, ese es el debate. En nombre de esa transparencia, Sergio Elena,
En nombre de esa transparencia, ¿pudiéramos pedirle lo mismo al doctor Leonel Fernández con relación a las cuentas de Funglode? No solamente a Leonel Fernández, a todo y cada uno de los que estamos participando, porque si el gran pecado del presidente Leonel Fernández es Funglode, bueno, pues compare lo que es Funglode con cualquier otra situación. Funglode es una universidad, una fundación que le da servicio a los jóvenes, a la juventud dominicana y que concentra una gran cantidad de hombres y mujeres trabajando en procura de un mejor desarrollo para el país. Los trabajos de Funglode son reconocidos no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero sí estoy de acuerdo contigo, que se pueda dilucidar, que se pueda debatir de dónde salen los fondos de Funglode, estamos de acuerdo. Ahora, vamos a debatir. No, como dicen, no nos entretengamos en pequeñas cosas, vamos a debatir los 5.000 millones de pesos que tiene el candidato del PLD en aeronaves, en aviones. No, lo que vamos a decir es que él los utiliza para traer a los dominicanos que están varados en tal o cual país. No, es de dónde salió ese dinero, porque quien debería de traer a esos dominicanos es el gobierno, pero quien tiene los aviones él, no lo tiene el gobierno. Entonces, lamentablemente, vamos a decir, nos dejamos entretener en esas pequeñeces. Y eso es grave. Eso es grave porque estamos hablando del candidato oficialista. Ustedes se imaginan por un minuto que el gobierno lograra imponer a ese candidato. ¿En qué situación se va a ver este país a partir del 16 de agosto? En un momento de crisis, pero no de crisis nacional, de crisis mundial, que posiblemente va a requerir el país prácticamente 2 años para poder salir adelante. ¿Con qué capacidad va a manejar ese candidato los destinos del país? La crisis que se podría generar aquí de que Gonzalo Castillo asumiera la presidencia de la República podría ser en dimensiones mayor que la crisis que estamos viviendo hoy en día, porque solo Dios sabe los años de atraso a que nos llevaría una decisión de esa naturaleza. Por suerte, parece que lamentablemente perdón, Amelia, no te escucho. Lamentablemente se nos agota el tiempo, pero quisiéramos agradecer infinitamente a Sergia Elena Mejía, candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, el que haya accedido a conversar con nosotros en el día de hoy. Esta es la primera de múltiples oportunidades que podemos tener para continuar hablando de este proceso electoral que se avecina. Muchísimas gracias.